señores, continuando con lo que pasó. Hoy tenemos una entrevista muy interesante, precisamente por la naturaleza del invitado que tenemos, que nos va a arrojar más luz sobre este y otros tópicos. Para mí un invitado muy especial, porque fue mi compañero de correrías, era el que me protegía a mí cuando uno antes brincaba a los patios. Una persona de una familia muy íntegra. Es una integridad personal, puesta a prueba, muy sencilla y muy preocupado por hacer lo correcto siempre. Y sobre todo está con lo de la sencillez, porque aunque no se puede dudar de su capacidad, de su cosa, pero tiene un don que muy pocas personas lo tienen, más personas que han llegado a su nivel, que es el poder rectificar cuando se equivoca. Estamos hablando del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que ustedes me van a permitir decirle Rafaelito, que es como yo lo llamo comúnmente. Sánchez Cárdenas, este público es tuyo. Muchas gracias, Roberto, me siento muy halagado. Bueno, quizás el público no sabe la amistad nuestra de tantos años, cuasi familiar, y de tantos años de trato, conocimiento, y médicos ambos que conocemos y hemos estado bregando en estas lides de la salud, de la política, etcétera, y de esas peñas de discusiones teóricas, en fin. Pero gracias por la generosidad de la presentación. Rafaelito, vamos a comenzar por el ABC, por lo simple. Sabe que todo lo que es la estructura de salud cambió. No es lo mismo hablar de salud hoy, ¿verdad?, que hablar de salud en el 2010, que hablar de salud en el 2005. Porque antes la población iba y directamente a donde el ministro de salud, que será el responsable de todo. Ahora, con la nueva estructura que se dio con el proceso de reforma, nosotros vemos que hay varios responsables. Hay uno que es responsable de todo lo que es el componente de la modulación, pero una modulación muy interferida. Hay otro que es responsable propiamente dicho, del servicio de salud en la República, que aunque supuestamente es dependencia del ministerio, pero actúa como si fuera un ministro, ha actuado como un ministro. Hay otro que es responsable de pagar. Y por favor, dibújame cómo tú pudiste manejarte en este cuadro y cómo es este cuadro al gran público que ahora nos está escuchando. Bueno, como tú has dicho, las reformas del sector salud empezaron antes del año 2000 y empezaron a cuajar con la promulgación de la ley 4201 y luego la 8701 de Seguridad Social y de Salud simultáneamente. Ahí se establecieron las nuevas bases de esas reformas que se iba a hacer. La 8701 sustituye la antigua ley del IDSS, que era uno de los mecanismos que se tenía de seguridad social, si es que a eso se le podía llamar seguridad social. De modo pues que esta ley nos introduce en, digamos, la tendencia mundial de lo que es una seguridad social. Pasados los años, esta ley ha dado muestra ya definitiva de agotamiento y que se necesita una reforma sustantiva de la misma, pero acompañada también con una reforma de la ley 4201 que vino posteriormente a hacer la separación de funciones en 2015 con la ley del Servicio Nacional de Salud. Ya anteriormente se había creado el SENASA y otras instituciones más que eran parte de esos esfuerzos de reforma que tenían como finalidad, digamos, desconcentrar las funciones del ministerio, que tenía todo en la mano, con fines de ir especializando áreas operativas y hacer más eficiente
el trabajo. Al menos es la expectativa que se tenía con la reforma. La práctica, con el andar de los años, ha traído como consecuencia de que ese proceso de reforma que fue, digamos, avanzando, dejó muchos baches, incluso en la propia ley, que aunque designaba al Ministerio de Salud como el rector del sistema, en realidad lo que quedaba era una suerte de dispersión con una disgregación de la autoridad que se puede comprobar en las disputas incluso que se daban entre las direcciones provinciales de salud, que son la rectoría en provincia, y las regionales y el Servicio Nacional de Salud. De manera que todo esto ha implicado muchos desafíos. Actualmente yo diría que habíamos dejado, incluso con una resolución ministerial, una reforma de la estructura funcional del ministerio, que apuntábamos esencialmente en devolver, con unas reformas posteriores que debían hacerse, una recomposición en la dirección de reforma de la Dirección Provinciales de Salud, o la dirección desconcentrada, como se llaman, de DIGEMAPS, que tenía que ver con medicamentos, alimentos, etcétera, y un componente que habitualmente, digamos, estaba por ahí, que es el tema de investigación y formación de recursos humanos, que es uno de los papeles fundamentales para tú poder hacer una gestión efectiva en la salud. Entonces elevamos lo que era una unidad pequeñita metida por ahí en un rinconcito a la categoría de viceministerio, investigación y formación de recursos humanos, porque el ministerio tiene el tema que opera allá de las residencias médicas. Entonces allí en ese viceministerio se integraban. Residencias médicas es formación de recursos humanos en materia de especializaciones médicas y que por tanto debiera estar vinculada a investigación. Igualmente que el tema que nos vincula con, y eso hubo incluso un acuerdo con el Ministerio de Educación Superior y con discusiones en las propias universidades para esa reforma, que son capitales hoy día. Lo que estamos mirando, por ejemplo, ahora son esas fallas que tienen que ver con trastornos, para mí, profundos en la formación médica, desde la universidad, las universidades que ya tienen más de 50.000 estudiantes de medicina que no sé dónde van a trabajar. Mientras, por otra parte, sigue conviviendo en la formación de enfermeras que tienen una relación médico-enfermera totalmente invertida, como debiera ser, de escuelitas dando auxiliares, cuando la calidad de la salud debiera caminar hacia un nivel por lo menos de técnico superior en enfermería, certificado ya por universidades o por el Instituto Superior de San Luis. Pero una cosa, Rafaelito, porque yo quiero ubicar esta crisis, sí, hay que llamarle una crisis, pero otras que se han dado. Por ejemplo, se dio una crisis en la prestación de servicios de salud inaudita porque por primera vez comienza en el sector privado. ¿De acuerdo? Que es con la huelga que le hicieron los médicos al sector privado. Pero esa crisis se combina con una crisis en la parte financiera. Parte financiera porque es una situación, una lucha entre prestadores, prestador médico, con el que paga, entonces, con el pagador, con la ARS, porque quiere una mejor parte del pastel. Una crisis que está insoluta, una crisis que está ahí. Se ha presentado la crisis con el problema de los medicamentos. Y ahora se presenta la crisis de la mortalidad neonatal, que yo la llamo como la punta de iceberg
de la crisis en la calidad de la atención de salud. Dentro de ese conjunto, dentro de ese tablero en el cual se ha fragmentado la cabeza, ¿cómo poder ubicar al... Cuando digo responsable, no estoy hablando de responsable señalando un responsable, sino cómo ubicar precisamente al responsable en la conducción, en la solución de este problema? Bueno, precisamente, si vemos usar de ejemplo el tema de maternidad de los Minas, allí lo primero que yo haría es la constitución de una comisión de investigación del caso. Eso es fundamental, porque cada caso de la investigación, es como cuando se cae un avión. Cada avión que cae, viene una comisión de investigación para establecer las causas que motivaron esa caída del avión. Y eso pasa a un archivo, en el cual se van estableciendo cuáles son los fallos que se van presentando, que se deben corregir para que el evento no se repita nuevamente. De manera que la investigación específica es fundamental y debe empezar por la investigación epidemiológica. La investigación de el respeto a las normativas de bioseguridad, la investigación de la acogida a los protocolos de manejo que están establecidos, porque es que están establecidos. Incluso hay estudios donde el hospital, en los casos que nos ocupa, que más mejor ha estado, son dos, pero ninguno, el más alto llega a 60%, el otro a 50%. De ahí todo por debajo del 50%. Lo que significa que la adecuación a los protocolos es un problema que viene evolucionándose y que se estaba trabajando a partir del 2019 con aquel programa que lanzamos de contención de la mortalidad materno-infantil. Es lo primero que habría que hacer para en ese caso establecer responsabilidades, porque tiene que haber responsabilidades. Y hay dos factores envueltos: el número de fallecidos y la alteración de los datos, que es sumamente grave. Es decir, cuando yo leo un boletín epidemiológico, lo que más necesita un investigador es que ese dato sea fidedigno. ¿Entiende? Si yo voy a revisar los datos poblacionales de la ONE, lo que más necesito yo para formular una política es que sean lo más aproximados a la realidad posible. En este caso es exactamente igual, porque se trata además de la salud de la población. Entonces, habría que nombrar esa comisión presidida para mí por el Ministerio de Salud Pública, que es la autoridad rectora, por las sociedades especializadas, que mucho tienen que ver con esos factores, el Colegio Médico y algún representante del Servicio Nacional de Salud que coparticipen y hagan esa investigación objetiva, que devuelvan confianza al sistema y a la población de las cosas que allí ocurrieron y que se puedan sancionar a las personas. Aquí se procedió a sancionar sin tener nada todavía a mano. Y con lo cual, para mí es un mal procedimiento en ese sentido, porque hay que establecer responsabilidades y las responsabilidades son individuales. Pudiera pensarse de que la gerencia principal, pues en algún momento es el principal responsable, pero bueno, hay que hacer el levantamiento de datos. Eso es fundamental. ¿Cómo se liga con el sistema? Bueno, en la práctica uno de los grandes problemas que vemos es que hace mucho tiempo, incluso yo oí que tú mencionabas que el Colegio Médico hablaba de que se había dejado en manos de autoridades del gobierno pasado parte de la gestión ahí. Y hay un informe que está circulando de la reunión que se dio, creo que el 12 de febrero, advirtiendo el tema de la mortalidad infantil en el hospital, neonatal, que la presidió el subdirector. Lo que se ve ahí es que esa era la parte correcta del procedimiento, y a la que no asistió ni el director ni asistió la encargada de neonatal. ¿Por qué? No lo sé.
La persona que se menciona ahí que es uno de los técnicos en materno infantil más capaces que tiene el país. De los más capaces que tiene el país. De manera que ahí había, pero trabajaba en el área de ginecotetricia. De modo pues que en esto habría que pensar en los residentes, en los médicos ayudantes, en los pasantes y en los internos y enfermeras que allí participan y que son los que llevan el día a día de la maternidad. Y eso, en todos los hospitales, uno de los problemas que hay es justamente eso. O sea, que en este sentido, y en el fraccionamiento que se hizo dentro del Sistema Nacional de Salud, ahí estaría el Servicio Nacional de Salud, por un lado, y dos, el Ministerio de Salud, estaría el Colegio Médico. Ahora pasa algo. Como ciudadano, a mí ninguno me son confiables. ¿Por qué ninguno me son confiables? Uno, por lo que dicen los datos, por lo que dicen las informaciones y deja entrever el programa de Nuria, además por las declaraciones del director ejecutivo del mismo, esconde y parece, por lo que dicen las informaciones, que es quien manda a que se reduzca por cualquier medio la mortalidad perinatal, de la misma manera como se hizo con la mortalidad materna. Otro, el Colegio Médico Dominicano calla, sabe y calla. ¿De acuerdo? Entonces, el otro, para mí el más importante, porque es el ente rector, conoce de la situación, porque los departamentos de epidemiología de los hospitales le corresponden al ente rector. De alguna manera le tiene que llegar la información. O sea, le llega la información, manejan la información y todo calla. O sea, debería haber un ente que sea un veedor de confianza para la opinión pública. Bueno, yo sugerí que se incluyera la OPS. La OPS. Y incluso se pueden otras agencias también de Naciones Unidas que pueden coparticipar y han estado ayudando bastante al sistema, como UNICEF, que también participó en el sistema Canguro. ¿Cuál es este sistema? Precisamente para el tema de mortalidad materna. De mortalidad neonatal. Neonatal, sí, e infantil. O sea, un programa muy bueno de acompañamiento en ese sentido. De manera que con esas autoridades pudiera conformarse una comisión mixta. Mira, que ayude en ese sentido. El tema pero espérate, el tema está muy interesante. Para no atropellarlo, vamos a dejarlo para la otra parte del programa. Muy bien. Porque ahora señor director.